Hola, soy Mauricio José Schwartz, esto es Ahora Música, una serie del Rey va Desnudo, ese canal que se mete en muchísimas cosas que usted puede ver exactamente aquí, los distintos temas y que tocamos en nuestro streaming, en nuestros vídeos temáticos semanales y en fin, que nada de lo humano nos es ajeno. Pero aquí lo que hacemos es compartir música y esta semana vamos a hacer algo tremendamente especial, que para mí es además especialmente importante, porque vamos a hacer una serie de comentarios sobre canciones referidas a la minería. La minería es una de las actividades más complejas y más peligrosas del mundo. Yo siempre he dicho que admiro enormemente a los mineros y a los pescadores, porque son profesionales que salen de sus casas en las mañanas y nunca saben si van a volver. Cosa que también pasa con soldados, policías, bomberos, pero que están en profesiones que directamente implican el riesgo. Y no es el caso de los mineros. Los mineros teóricamente deberían hacer simplemente una labor de sacar minerales del fondo de la tierra. Por algunas causas, además, he estado tengo familia de mineros del carbón aquí en Asturias, y siempre me ha interesado mucho. Hay una serie de fenómenos alrededor de la minería, sobre todo de la minería del carbón, pero de la minería en general. Por ejemplo, en Estados Unidos la minería del carbón fue impulsada enormemente por la llegada de irlandeses que huían de Irlanda por la hambruna de la patata de mediados del siglo XIX. Y estos irlandeses que traían sus tradiciones musicales las aplicaron para hacer una gran cantidad de canciones referidas a la mina, referidas a la actividad del minero, referidas a las injusticias que sufre el minero, referidas a los accidentes. Hay todo un género musical sobre accidentes en la minería y vamos a escuchar algunos de ellos aquí. Sobre el fin de la minería también, cuando se cierra una mina y toda una comunidad que ha vivido de la mina, porque no solo son los mineros y sus familias, sino son los comercios, los restaurantes, los prestadores de servicios a su alrededor, que todos viven de la mina, y lo que pasa cuando se cierran las minas. La minería es toda una forma de vida, y es una forma de vida que en algunos lugares está desapareciendo y en otros está sufriendo pues una reducción. Son famosos enfrentamientos como el de Margaret Thatcher contra los mineros del carbón en el Reino Unido, que también generaron una gran cantidad de música, etcétera. Entonces, pues me interesa compartir canciones de la mina que probablemente usted no conozca. Y vamos a empezar con una que tiene un enorme significado. Se llama ¿De qué lado estás? Y la escribió una mujer, Florence Reese, cuando era muy joven, en los años 30, y cuando participaron participó la familia, su padre y su marido, que eran mineros, participaron en una famosa huelga, y ella decidió, como dice ella, no soy minera. Ahora hay mujeres en la minería, por supuesto. Dice, no soy minera, pero estoy cerca de serlo. Mi padre fue minero y mi esposo tiene silicosis, que es la enfermedad que se provoca por la aspiración del fino polvillo de carbón, los cristales de carbón que se alojan en los pulmones, en los alvéolos pulmonares. Y ella, Florence Reese, escribió una canción para animar a los mineros en su lucha, que se llama Which Side Are You On? ¿De qué lado estás? Y sobre todo era una forma de conminar a los esquiroles que no trabajaran en la mina mientras existía la huelga. Los esquiroles siempre han sido una de las formas que tienen las empresas de mantener la producción y de quitarle fuerza a las huelgas. Hay que recordar que buena parte del movimiento obrero de todo el mundo y muchas de las ideas que tenemos hoy de 8 horas al día de trabajo y de 5 días a la semana y de seguridad laboral y de elementos para que no te mates trabajando, para que las máquinas no te corten trozos, etcétera, etcétera, provienen de la lucha de los mineros a lo largo de los últimos 200 años. Y como vamos a ver, incluso el fin del trabajo infantil. El caso de hoy pues es esta canción de Florence Reese, y yo encontré un video que en los años 70, durante alguna huelga, y si logro encontrar exactamente cuándo fue, lo pondremos aquí, en 1970 invitaron los mineros en huelga a Florence Reese a que hablara para ellos, y ella se presentó, cantó una parte de su canción, y luego quiero oír inmediatamente después, sin hacer ninguna pausa,
la maravillosa, espectacular, deliciosa versión que hizo Natalie Merchant de qué lado estás, Which Side Are You On. Natalie Merchant, la que fue la cantante de 10,000 Maniacs y que tiene una de las voces más maravillosas de la historia del rock, creo yo. Aunque en este caso evidentemente no está haciendo rock, sino está haciendo música popular, y en este caso música popular con profundo contenido social. Vamos entonces a escuchar un poco a Florence Reese, la historia que nos cuenta, que es importante, y luego ella cantando para finalmente pasar a Natalie Merchant. My father was a coal miner who was killed in the mines, and my husband is slowly dying with black lung. And my husband and me was in the strike in the 30s in bloody Harlan County, and I do mean it is bloody too. And they tell me, these miners say, we're going to stick it out unless Duke Power signs the contract till hell freezes over. Got nothing to lose but their chains and their union to gain. So I say, hang in there. And now this song I composed in the 30s. And as you know, I'm old, that's 40 years ago, and I can't sing very well. But you can ask the scabs and the gun thugs which side they're on, because they're workers too. Come all you poor workers, good news to you I'll tell. How the good old Union has come in here to dwell. Which side are you on? Which side are you on? If you go to Harlan County, there is no neutral there. You'll either be a Union man or a thug for J.H. Blair. Which side are you on? La gente, por supuesto, se la sabe. Es una pena que no tengamos una versión en vivo de esta maravilla de Natalie Merchant. Come all you good workers, good news to you I'll tell, of how the good old Union has come in here to dwell. Which side are you on, boys? Which side are you on? El coro me parece genial. Que es muy distinto si lo cantas tú solo que si lo canta un grupo de personas. La forma en que van entrando los instrumentos, enriqueciendo, haciendo más amplia la canción. Y al irse hacia arriba, vamos a repetir nada más, porque es como la canción finalmente es otra vez, y nos ha pasado con muchas melodías que presentamos aquí. Es una canción muy sencilla, una canción que no tiene ni siquiera muchos acordes, mucha riqueza armónica, mucha variabilidad, que está compuesta por una mujer en plena lucha de una huelga. Una mujer sin formación musical,
Pero tú puedes tomar eso y el sentimiento que está allí metido, por simple que sea musicalmente, todo lo que representa, y interpretarlo musicalmente para que los instrumentos y la voz y el hacer la segunda alta, que es lo que hace ella en este último coro, y cómo vas agregando, empiezas con el banjo al frente y de pronto la parte que tenía el banjo la está tomando la guitarra eléctrica, y luego después de la guitarra eléctrica viene el violín y entran los coros, y estás inyectándole musicalidad a la emoción para hacerla más fuerte sin alterarla. Sigue siendo la misma emoción. Estamos luchando por nuestro derecho al trabajo, nuestro derecho a ser tratados con dignidad, nuestro derecho a ganar un buen sueldo y nuestro derecho a ponerle dignamente a nuestros hijos un plato de comida enfrente. Y por eso siempre se dice que lo único peor que un sindicato malo es la falta de un sindicato. Pero bueno, vamos a ver esto. Aquí se lanza. ¡Pah! Don't scare for the bosses, don't listen to their lies. Poor folks ain't got a chance unless they organize. Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on? Casi no hay instrumentos ya. Which side are you? Which side? Vuelve el banjo del principio. El arreglo es una preciosidad. La canción a mí me parece una maravilla de canción, y por ello se ha mantenido como una expresión de la lucha de los mineros desde 1930 y algo hasta ahora, y estamos a punto de que cumpla 100 años esta canción. Las canciones que tienen un contenido social deben ser así, por lo menos desde mi juicio, desde mi punto de vista, a mi juicio, deben ser así, deben ser canciones que más que hacer un panfleto, cuenten la historia de quienes en un momento dado sufren por cualquier causa, además que sea evidentemente atribuible a una injusticia de carácter social, que existen, aunque algunas personas insisten en que no existen. Pero en el caso de la minería además se ve mucho. Yo todavía tuve oportunidad aquí en Asturias de visitar 2 veces a mineros que se habían encerrado en
en pozos mineros, con determinadas reivindicaciones. Ahora la minería del carbón, salvo por un pozo minero, ha desaparecido de Asturias por decisión por acuerdos de la Unión Europea, pero la historia de la mina y la vida de la gente de la mina y la dignidad, además yo tengo muchos amigos que han sido mineros, creo que debe siempre ser recordada y exaltada. Estamos hablando, por la música que vamos a hablar de mineros en España, vamos a hablar de mineros en los Estados Unidos, pero no hay que olvidar que la lucha de la mina se lleva a cabo igual en Sudamérica que en África, que en Asia, que en la propia Irlanda, en Noruega, en cualquier lugar del mundo hay mineros trabajando y hay mineros que tienen problemas similares, que tienen situaciones compartidas y que forman de alguna manera el gremio que se forma precisamente cuando te enfrentas a la muerte, al riesgo de la muerte todos los días. Y no solamente el riesgo de la muerte por falta de seguridad, en el caso del carbón, y esto lo vamos a comentar más ampliamente después en otras canciones, el hecho de que tú estás picando carbón, es decir, arrancando el carbón directamente de la veta y puedes golpear una bolsa de lo que se llama el gas grisú, que es fundamentalmente metano, y una explosión de gas grisú. No hay seguridad industrial, no hay nada que pueda evitar que se lleve muchas vidas. Y así como los pescadores, que todavía hoy, cada año contamos tragedias de pescadores y tragedias de mineros en todo el mundo, y hay que recordarlos, y hay que recordar que eso también es tema de música. Así que vamos a hacer toda la semana dedicada a música de la minería. Les recomiendo muchísimo en este caso a Natalie Merchant, porque me parece que es una de las voces más extraordinarias que ha dado el rock, con pocas hay de su nivel, no sé, Janis Joplin, me estoy olvidando, Grace Lick, la cantante de Jefferson Airplane, Heart, la cantante de Heart, no me acuerdo cuál de las dos hermanas es la cantante, que es absolutamente demoledora. Hay pocas voces del nivel de Natalie Merchant. Yo recuerdo que la descubrimos todos en un unplugged que hizo 10,000 Maniacs, cuando ella todavía pertenecía al grupo, cuando ella cantó esta canción de Patti Smith y Bruce Springsteen, que es Because the Night, y la versión que hizo de Because the Night la inmortalizó a ella. Algún día deberíamos tratarla, algún día vamos a oírla aquí, vamos a comentarla, porque además inmortalizó a la violinista, o violista, no era violinista, la violinista que acompañó al grupo y de la que se prendó media humanidad. Fue una de las pocas cosas verdaderamente memorables de los unplugged de MTV, que fue un truco interesante en un momento dado, pero que no tuvo demasiado recorrido, porque al final se convirtió precisamente en eso, ¿no? Que era un truco, un gimmick, y lo único que generó de manera clara fue la construcción de los bajos acústicos que ahora utilizan muchísimos músicos. Pues esa es un poco la historia. Escuchen a Natalie Merchant, lo que oigan de ella, porque no solo es cantante, aquí evidentemente interpreta la música de Florence Reese, pero hay que recordar que como compositora es maravillosa. Carnival es una de las grandes canciones del rock. Tiene 3 o 4 álbumes, pero sobre todo el segundo después de que dejó a 10,000 Maniacs, que es verdaderamente una de las grandes joyas del rock, quizás joyas no debidamente valoradas en este momento. Así que oigan a Natalie Merchant. Yo me retiro y nos vemos aquí la próxima vez, mañana probablemente, que hablaremos de algo de la minería y diciendo ahora música.